Bueno, pues para el tema, Ciro, que hemos estado viendo sobre el asunto de los hospitales que están saturados, y si ves, pues todavía el gobierno federal da datos donde pareciera que hay muchísimas camas disponibles, pero bueno, pues los datos revisados, no solo por nosotros, revisados todos los días en la aplicación del gobierno de la Ciudad de México, permiten ver que hospitales importantes pues tienen una altísima ocupación, sobre todo en terapia intensiva. El Estado de México, Ciro, pues obviamente si tú sumas los casos que tiene Valle de México completo, estaríamos casi sobre los 500, 476, 348 para la Ciudad de México, 128 para el Estado de México. El doctor Gabriel Oshí, secretario de Salud en el Estado de México, está en la línea telefónica, pues para que nos platique cuál es el estado, a esta mañana, el estado de ocupación de los hospitales allá en el Estado de México. ¿Cómo está, doctor? Buen día. Buen día, doctor. ¿Qué tal? Buenos días, Ciro. ¿Cómo les va? Gusto saludarles a ustedes y todos, auditorio. Gracias. Pues ¿cómo va viendo? Estamos viendo los datos más o menos a los que hemos tenido acceso en el Estado de México, y pues aunque se ve que no están saturados, pues sí hay una, creo que alta demanda por ocupación de camas de terapia intensiva. Sí, como bien lo refiere, me referiré a los últimos 7 días y hemos tenido un incremento importante en las terapias intensivas. Al día de hoy tenemos 32% de ocupación en las terapias intensivas, y en cuanto al tema de hospitalización, un 52% en general. 32% terapia intensiva, es decir, 2/3 partes siguen disponibles. Efectivamente, y tenemos, aquí es importante señalarle que el epicentro, lo que estamos viendo, por ejemplo, en Estados Unidos, en la zona de Nueva York, que es el epicentro de ese país, el epicentro aquí en México sin duda es la zona metropolitana del Valle, y ahí tenemos 59 municipios del Estado de México que hacen frontera con 16 alcaldías de la Ciudad de México, y eso hace que se vivan ahí 12 millones de mexiquenses más 8 de la Ciudad de México, pero lamentablemente yo estuve en un recorrido el día de ayer, la gente se sigue moviendo y esa es nuestra mayor preocupación. La gente se sigue moviendo en la Ciudad de México y en el Estado de México. Efectivamente. En Chimalhuacán, en Los Reyes La Paz, en Nesa, en Ecatepec. No sé si en Tlanepantla y en Naucalpan también. Sí, así es. Ahora, y la perspectiva, pues a muy corto plazo, doctor, ¿cómo la ve quizá para una semana, para 2 semanas, por toda esta gente? No solo que sigue moviendo, sino que se ha estado moviendo pues, todos los días. Sí, efectivamente, como bien lo señala, la perspectiva, lo que pensamos según el escenario que hemos planteado, será a partir del 9 de mayo, irá en forma ascendente de manera importante hasta llegar al pico máximo por ahí de la semana del 25 de mayo, más o menos. De 9 de mayo a 25 de mayo. Bueno. Así es. Miriam, buenos días. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. ¿Qué tal? Bueno. ¿Cuántas camas tiene en terapia intensiva en específico, y el número de unidades y de hospitales, y cuáles de estos hospitales estarían en esta aplicación que hizo la Ciudad de México para que la gente pueda monitorear en el área metropolitana la disponibilidad de camas tanto en terapia intensiva y como camas de hospitalización en general? Sí, hemos asignado, en todo el estado son 70 hospitales, pero de estos hemos asignado 25 hospitales que les llamamos COVID. Dentro de estos tenemos 4.830 camas y 415 de terapia intensiva. Tenemos actualmente en el estado un poco más de 1.400 ventiladores, que algunos estaban descompuestos y están arreglados y están funcionando. Y cuando vemos el escenario que hemos planteamos más o menos el número de infectados que habrá en el Estado de México, serán un poco más de 86.500 más o menos, que es lo que hemos planteado. Y a partir de ahí tendremos, por ejemplo, los pacientes que necesitarán estar en un hospital, 8.575, y los que tendrán que usar una terapia intensiva serán 3.675. O sea, esas son las proyecciones. Entendí bien, poquito más de 80,000 los que calculan se lleguen a infectar. A contagiar, a infectar, más de 80,000. Sí, así es. 8.575 para una hospitalización y 3.675 para terapia intensiva. Ese es un máximo. Sí, ese es el escenario. Uh-huh. Ese es el escenario para toda la pandemia. Por eso es tan importante que lleguemos al pico máximo
con el menor número de casos, porque de otra manera pues sería ¿Puede repetir la cifra, doctor, por favor? con gusto. 85.500 de población estimado que se contagiará. Pacientes, hay que recordar que el 80% de todos estos pacientes se van a ir a aliviar a su casa o su domicilio, no será necesario en un hospital. El 80%, es decir, 49,000. Sí. ¿Y cuántos irían a hospitales, según el cálculo que hacen? 8.575. Otra vez, por favor, es que no sé. 8.575. 8.575. ¿De ahí cuántos a tratamiento especial, a terapia intensiva? 3.675. Ese es, y esa tienen capacidad para atender a esa población, no más. Así es. 3.675. ¿En qué lapso? En lo que dure toda la pandemia. Este es el escenario que hemos hecho. 3.675. De esos 3.675, ¿cuántos han atendido ya en terapia intensiva? Bueno, llevamos ahorita le doy el número. Por ejemplo, el día de hoy tenemos 55 intubados Sí, en las terapias. pero en el último mes, o desde que lo están tratando por COVID-19, Pues debe de ser... son casi 2 meses, ya es marzo y abril. Sí, 2 meses. Sí. Más o menos como 320 más o menos. O sea, nada. El 10%, el 10% de lo que pueden llegar a atender o calculan que atenderán por COVID-19 en los hospitales públicos, solo en los públicos del Estado de México. Así es. Secretario, de hospitales privados, tenemos ustedes el sector público. ¿Cuántos tienen ustedes de hospitales privados atendiendo, disponiendo camas para pacientes con COVID-19 que requieran hospitalización y un ventilador? Bueno, al día de hoy tenemos en el estado 532 pacientes hospitalizados. 532. De esos me refería que están 55 intubados. 631 son hospitales públicos y 9 son casos en hospitales privados, solamente un intubado. Tenemos en el estado 2 hospitales que fueron los que se anexaron al convenio, el Ángeles y el Star Médica. No son pacientes de COVID los que nos van a recibir, sino son pacientes de otro tipo de patologías. Entonces, los hospitales dependientes del gobierno del Estado de México, de la Secretaría de Salud del Estado de México, sí tienen capacidad para atender hasta 3.675 pacientes. En todo el periodo. En todo el periodo. Todo el periodo que lo medimos, ¿qué? ¿Del 1 de marzo a qué? ¿Al último de junio? ¿Cuál es el lapso? De junio, más o menos. O sea, sería marzo, abril, mayo y junio, 4 meses. Más o hay que menos. recordar una cosa, todas las fases son distintas, el tiempo de cada fase es distinto, pero lo fundamental de esta fase 3 sin duda es la sobrecarga del sistema hospitalario. Sí, lo han explicado. Intensivas. Ese es el gran reto. Bueno. Oiga, doctor, cuando dice que si vamos entre el 9 y el 21 de mayo, más o menos en las 9-25 de mayo, cuando dice gobierno federal que el 17 de mayo comiencen algunos municipios a reactivarse, ¿usted lo ve posible para el Estado de México? Para el Estado de México definitivamente no, porque por ejemplo el día de hoy amanecimos con 93 municipios ya con algún número de infecciones, de contagios. Entonces a mí me parece, por lo menos en la zona metropolitana y en el Estado de México, eso no será posible. Muy bien, pues muchas gracias por esta actualización y mucha suerte en lo que venga. Ojalá podamos mantener la comunicación, doctor. Muchas gracias. Será un gusto, Ciro. Me dio mucho gusto saludarle a usted, todo su equipo, y estoy al pendiente. Doctor, gracias. Gracias, Gabriel Oshí, el secretario de Salud del Gobierno del Estado de México.